¿Cómo se forma el espermatozoide? Se forma a través de estas 4 etapas. Esto lo hemos visto ya en biología, en ingreso. Solamente que ahora vamos a ver un poco más de detalle. La primera etapa se llama proliferación, crecimiento, la segunda, tercera maduración y la cuarta la diferenciación. Recordamos que la primera célula que origina a los espermatozoides, que está arriba de todo, acá no se ve, es la espermatogonia. La espermatogonia origina el espermatocito 1. El espermatocito 1 origina los espermatocitos 2. El espermatocito 2 origina a las espermátidas. Y después cada espermátida origina al espermatozoide. Aquí el detalle que vamos a aumentar, todo esto lo repasan del ingreso, es que el proceso no es tan sencillo como les había explicado, sino que hay una serie de pasos intermedios, que hacen que se pueda fabricar una cantidad tan grande de espermatozoides como yo les dije, y que además no se acaben nunca las células originarias, que son las espermatogonias. Si se acabaran las espermatogonias, el individuo no puede tener más espermatozoides, así que siempre tiene que haber espermatogonias. Si por ejemplo se destruyen las espermatogonias, la persona queda estéril y sin ninguna posibilidad de recuperar la fertilidad. ¿Por qué se pueden destruir las espermatogonias? Bueno, por ejemplo, por una infección. Hay bacterias o virus que atacan las espermatogonias y las destruyen, como por ejemplo el virus de la papera, la parotiditis, que se le da también por ir al testículo y destruir ahí las espermatogonias y la persona queda estéril. Por eso el problema de la parotiditis, de las paperas, por el cual hay que hacer reposo, porque está demostrado que cuando la persona hace esfuerzo o está levantada, el virus tiene más tendencia a ir de la parótida, irse hacia el testículo y destruir ahí las espermatogonias. Entonces un chico que tiene una parotiditis y no es atendido convenientemente o se le complica porque está muy débil, puede quedar estéril ya para toda su vida y sin ninguna posibilidad de recuperación. Lo mismo con otro tipo de infecciones que también van al testículo. Otra causa puede ser la temperatura. Si el testículo no estuviera a los 36 grados que tiene que estar, si está a 37, 38 grados, se van destruyendo las espermatogonias. ¿Y por qué puede suceder eso? Bueno, puede suceder en casos rarísimos por un cuadro de fiebre muy alta, 41, 42 grados durante mucho tiempo. Existen casos rarísimos de ese tipo de cuadros, y tanta temperatura puede destruir las espermatogonias. Pero lo más común que sucede es que haya una falla y el testículo no vaya al escroto, que es su bolsita, digamos así, de baja temperatura, y se quede en la pelvis. La falta de descenso del testículo hace que se quede en la pelvis y ahí tiene un grado más de temperatura del que tiene que tener. Y eso va matando las espermatogonias. Por eso los chicos que tienen una falta en el descenso del testículo hay que operarlos o hacerles un tratamiento para que el testículo baje rápidamente, porque si no tienen el riesgo de quedar estériles. El asunto es que esas espermatogonias tienen un proceso que les asegura originar muchos espermatozoides y además mantener siempre una cantidad de espermatogonias de reserva. Vamos a ver ese proceso con un poco más de detalle. Aquí lo tenemos. Hay dos tipos de espermatogonias, fundamentalmente, que son las espermatogonias tipo A y tipo B. Espermatogonias tipo A y tipo B. A su vez, hay espermatogonias tipo A que se llaman claras y otras que son las espermatogonias tipo A oscuras. Se llaman así por el color del núcleo. Las espermatogonias tipo A oscuras tienen el núcleo más oscuro. El asunto es que las espermatogonias oscuras son células de reserva.
solamente algunas espermatogonias tipo A oscuras se dividen y originan espermatogonias tipo A claras, que son estas. La mayoría de las espermatogonias tipo A oscuras quedan sin dividirse y son de reserva. Son las células que garantizan la reserva suficiente de espermatozoides. Las espermatogonias A claras, algunas también quedan de reserva y otras se dividen y originan espermatogonias tipo B y otras espermatogonias también de tipo A claras, para que siempre queden espermatogonias tipo B, tipo A oscuras, y siempre quedan también de tipo A claras, se están formando permanentemente. Las espermatogonias tipo B se dividen, es así, se dividen todas y originan las espermatogonias tipo B, que a su vez se van dividiendo y transformándose en las espermatogonias tipo B1, B2, B3, hasta que alguna espermatogonia B3 sigue su camino y se va transformando ya en el espermatocito 1. ¿Qué significa todo esto? Significa que de las espermatogonias, solamente alguna inicia su camino para formar espermatozoides, mientras que hay muchas otras que van quedando en el camino de reserva. Eso asegura que siempre haya espermatogonias de reserva. Este esquema lo pueden copiar porque no está muy claro en otros libros, en la página 5. Y el que no tiene el libro copia en un papelito y pone página 5. Mientras escuchan un poquito de Enigma. Después las espermatogonias comienzan a crecer, las espermatogonias tipo B3. Hay algunos libros que ponen espermatogonias de otros tipos, B4, B5. Es bastante confuso, en cada libro van a encontrar distintos nombres por ahí. Entonces yo voy a utilizar estos que les estoy poniendo. Un poco también la función de la clase de la cátedra es esa, que hay muchísimos nombres distintos en los libros y muchísimas versiones de las cosas. Y bueno, yo adopto una de todas las que he leído, las que he visto, adopto una que es la que me parece más comprensible o mejor. Entonces las espermatogonias tipo B3 o alguna de ellas, o B4 también, comienzan en algún momento a crecer. Todo esto debemos tener en cuenta que lo hacen después de la pubertad, porque como ustedes ya saben, el varón nace con espermatogonias en el testículo y no hay ningún cambio hasta la pubertad. Después de la pubertad empiezan a suceder todas estas cosas. Las espermatogonias comienzan a crecer y se dividen originando el espermatocito 1. El espermatocito 1 luego se divide originando el espermatocito 2 y el espermatocito 2 se transforma por un proceso que se llama diferenciación en espermátida. Aquí tenemos un dibujo que muestra cómo es esa diferenciación. Acá está el espermatocito 2
y el espermatocito 2 se va transformando, su citoplasma y su núcleo se van transformando en sucesivos pasos hasta quedar transformado en espermátida, y después la espermátida se transformará en espermatozoide. La diferenciación entonces es la transformación de la espermátida en espermatozoide. A ver si la vemos mejor en otro esquema. No, acá tenemos la espermátida. Esta es la espermátida, es una célula, acá está el núcleo, y fíjense lo que va sucediendo. El citoplasma de la espermátida se va empezando a perder y pasa a ser eliminado en un momento dado, la mayoría del citoplasma, llamándoselo cuerpo residual o corpúsculo de Raynaud, el citoplasma de la espermátida. El núcleo queda y se va haciendo ovalado. Al mismo tiempo, en un polo del núcleo se hace un pocito, que se ve aquí claramente, un huequito. En ese hueco se ubica un centríolo. Como toda célula, la espermátida tiene centríolo. En ese hueco del núcleo se ubica un centríolo. Ese centríolo tiene su hermano perpendicular, como ustedes saben también ya del ingreso. Hay un centríolo perpendicular al primero, y de ese centríolo perpendicular se origina el flagelo del espermatozoide. Luego el núcleo se va alargando cada vez más, el flagelo va creciendo hasta que queda transformado en espermatozoide. Y al mismo tiempo, por delante, en el otro polo de donde se ubicó el centríolo, hacia ahí se va dirigiendo el aparato de Golgi. Se ubica en el polo opuesto al que se ubicó el centríolo y empieza a transformarse para originar una parte del espermatozoide que se llama capuchón o acrosoma, que es sumamente importante después durante la fecundación. Ahí lo tienen, ahí está el aparato de Golgi transformándose en lo que se llama el acrosoma. De a poco se va extendiendo y transformándose en el capuchón o acrosoma, también se lo llama Gallia capiti. Origina los espermatocitos 2. El espermatocito 2 origina a las espermátidas y después cada espermátida origina al espermatozoide. Aquí el detalle que vamos a aumentar, todo esto lo repasan del ingreso, es que el proceso no es tan sencillo como les había explicado. Recordamos que la primer célula que origina a los espermatozoides, que está arriba de todo, acá no se ve, es la espermatogonia. La espermatogonia origina el espermatocito 1. El espermatocito 1. ¿Cómo se forma el espermatozoide? Se forma a través de estas 4 etapas. Esto lo hemos visto ya en biología, en ingreso. Solamente que ahora vamos a ver un poco más de detalle. La primera etapa se llama proliferación, crecimiento, la segunda, tercera maduración y la cuarta la diferenciación, que son las espermatogonias. Si se acabaran las espermatogonias, el individuo no puede tener más espermatozoides, así que siempre tiene que haber espermatogonias. Si por ejemplo se destruyen las espermatogonias, la persona queda estéril y sin ninguna posibilidad de recuperar la fertilidad. ¿Por qué se pueden destruir las espermatogonias? Bueno, por ejemplo, por una infección, sino que hay una serie de pasos intermedios, que hacen que se pueda fabricar una cantidad tan grande de espermatozoides como yo les dije, y que además no se acaben nunca las células originarias.